Allora finalmente lasciamo la parola ai nostri ospiti e chiederei a ciascuno di loro di introdurci, no, per quello che può essere, per quello che è possibile, no, in poco tempo. Cedo la palabra a nuestros Introdurci a invitados questa pidiendo que novità. nos Perché introduzcan en la medida de lo posible James a esta Webb novedad. Telescope John, è ¿por qué el veramente James un Webb breakthrough, come Telescope si es de dice, un verdad un gran paso adelante vero tan importante? passo avanti Porque hay algo único en este importante, perché proyecto. c'è qualcosa di unico in questo progetto. E lascerei per primo la parola a te, John. Grazie. Well, my goodness, thank you so much for the lovely introductions of all of us. I am so thrilled to be able to talk with you, and even though I'm not there in person, I do remember very well being there in 2009 and speaking to many thousands of people. So I will show you, I think that you have Muchísimas gracias por esta presentación. Es un placer y un honor poder hablaros. Recuerdo muy bien mi visita en 2009, en la que había miles de personas. Quiero contaros por qué estamos sacando adelante este proyecto. En esta imagen veis el telescopio. Veis una especie de escudo que lo protege del calor solar como si fuera una sombrilla. El proyecto, que ha implicado a más de 20.000 personas, empezó en 1995. Tiene ya 27 años. Y esperemos que esté otros 20 deslumbrándonos con las maravillas del universo profundo. Me gustaría citar al Project Manager, Bill Oakes, y también al Program Manager, Scott Willoughby, ya que hemos realizado todo este trabajo juntos. Asimismo, agradezco al enorme equipo de científicos y personas implicadas, gracias a los que este enorme proyecto ha podido salir adelante. I'll talk about why we are doing that. As Marco mentioned, we started this Cosmic Background Explorer satellite to observe the early universe. He mentioned that we found Tal y como ha dicho Marco, empezamos con el satélite COBE a observar el universo. En las radiaciones del Big Bang se encuentra esta primera imagen. En la imagen se ve el universo cuando era un niño. Es un mapa sintético del cielo que muestra el universo cuando tenía unos 400.000 años. La importancia de esta imagen es que explica cómo podemos existir hoy sobre nuestra pequeña Tierra. Muestra las condiciones iniciales de la expansión del universo. Nos gustaría saber lo que ha pasado después de que existieran estas manchas de calor y de frío, cómo se han ido desarrollando las galaxias y las estrellas, y también las personas. Vemos aquí el siguiente instrumento que desarrollamos algunos meses después. Es el telescopio Hubble. Hubo bastantes problemas. Los astronautas tuvieron que ir 5 veces a repararlo y actualizarlo. Hoy, a sus 30 años, sigue funcionando y sigue contestando a muchas dudas que tenemos. Pero Hubble no puede responder a muchas de nuestras preguntas, y por eso decidimos ir más allá. So first I'll show you how it went up into space. This is the launch on Christmas Day, December 25 of 2021, from the launch base in French Guiana. Esto que veis es el lanzamiento del 25 de diciembre de 2021. Fue un lanzamiento perfecto que alcanzó su objetivo, el punto L2. El momento del lanzamiento es uno de los momentos más críticos y delicados, pero al final todo fue perfecto, de nuevo gracias al inmenso trabajo de todo el equipo. El punto Lagrange 2 es uno de los 5 puntos relativamente estáticos del sistema orbital Tierra-Sol. En él, las fuerzas gravitacionales contrarrestan la centrífuga, y gracias a ello, el satélite es estático respecto a la Tierra, característica que se aprovecha para permitir una comunicación diaria con el satélite. Within a few minutes after the rocket let us go, we unfolded the solar panels so that we could have solar electricity and run the observatory. Soon after that, we turned on the antenna. ¿Qué sucede después del lanzamiento? Primero se despliegan los paneles solares para que el telescopio tenga electricidad suficiente. Luego, una antena sale y apunta a la Tierra, permitiendo así la comunicación. El escudo de protección se abre, permitiendo también separar el telescopio del resto de la nave. Tardó 2 semanas en hacer lo que estáis viendo en pocos segundos. A pesar de su aparente sencillez, es un sistema muy complejo. Well, the first thing is, it is, of course, much larger than the Hubble. The telescope has a diameter of 6.5 meters. The Hubble has a diameter of 2.4 Pero ¿qué ventajas presenta el Webb? Es un telescopio mucho más grande que Hubble, con un diámetro de 6,5 metros respecto a los 2,4 del Hubble. Además, Hubble no conseguía captar el infrarrojo, que es algo importante. El Webb capta de 0,6 a 28 micras. El infrarrojo es fundamental porque llega desde objetos que están cubiertos por nubes de polvo y permite así percibir más objetos, como veremos más adelante. El Webb nos permite explorar varias cuestiones fundamentales sobre el cosmos,
¿Qué es lo que pasó después del Big Bang? ¿Cuáles fueron los primeros objetos que se desarrollaron? Los primeros agujeros negros se formaron enseguida después del Big Bang. ¿Formaron estos las galaxias o viceversa? ¿Cómo las galaxias se han iluminado y han comenzado la transmisión de luz? Estos son los primeros interrogantes que queremos responder. Also, another example, just because it is beautiful, this is a picture of a galaxy as we have never seen it before. Ahora os mostraré algunas hazañas que ya ha hecho el web. Este es un ejemplo fantástico. Esta es la imagen de una galaxia que nunca antes habíamos visto, ya que está detrás de una nebulosa. El infrarrojo nos permite captarlo. Parece una esponja, pues tiene como unas burbujas, que implica que hay materiales gaseosos que empujan otros materiales lejos de la galaxia, casi comprimiéndolos hacia el borde. Gracias a esto, podemos comprender mejor la formación de las estrellas a escala galáctica. Esta es una imagen muy nueva. Es Júpiter como nunca antes lo habíamos visto. Como veis, presenta una serie de auroras que recuerdan a lo que vemos en la Tierra con la aurora boreal, pero aquí es un fenómeno mucho más luminoso. Aquí, en cambio, vemos uno de los satélites que descubrió Galileo ya en el siglo XVII, Europa, que nos interesa particularmente porque tiene un océano cubierto por hielo y hay zonas en las grietas por las que sale agua. Utilizando Hubble ya observamos este fenómeno. Ahora nos gustaría saber si este fenómeno se va a reproducir y eventualmente enviaremos una sonda para ver si hay moléculas orgánicas que pudieran sugerir que este océano contiene vida. Cedo la palabra a los otros ponentes, que os explicarán más detalles de este proyecto. Ciò di cui stiamo parlando. Ma per continuare adesso io chiederei a te Massimo se ci racconti qualcosa di più di NIRCam. Máximo, a ti te pediría que nos cuentes algo de NIRCam, tu instrumento favorito. Preferito. Grazie, perfetto. Allora, se la trasparenza è disponibile, allora vi parlerò di NIRCam. NIRCam sta per Near Infrared Camera. Sí, os hablo de mi instrumento favorito, el NIRCam, que significa Near Infrared Camera. Es una cámara fotográfica que capta la radiación electromagnética con longitudes de onda de entre 0,6 y 5 micras, el infrarrojo cercano que el ojo humano no puede percibir. Es una parte importante, pero no es toda la radiación que llega a captar Webb, el cual puede captar hasta longitudes de 28 micras. Primero, quiero que comprendáis los tres motivos por los que hemos diseñado a Webb para que trabaje en el infrarrojo. El primer motivo es que en el infrarrojo el polvo interestelar que hiela el universo y en particular nuestra galaxia se vuelve transparente. Con Webb podemos observar fenómenos, estrellas, galaxias que se encuentran mucho más allá de donde llegaría el espectro visible. Aquí os muestro una fotografía hecha por Hubble de una región en la que se están formando estrellas. Y ahora os la presento en el infrarrojo cercano, muy cerca del espectro visible. Veis que hemos atravesado la nube y que se descubren fenómenos lejanos, se llena el campo de estrellas y además aparece un objeto muy extraño, una estrella en formación que está emitiendo jets. Volveremos después a hablar de este tipo de objetos. El segundo motivo es que en el infrarrojo las estrellas más frías se vuelven brillantes. Aquí podemos ver dos imágenes del mismo objeto, la de la izquierda obtenida por Hubble y la de la derecha por Webb. En la de la izquierda se ve una estrella brillante y es casi imposible ver la compañera fría, que en cambio Webb sí revela con excepcional claridad. Así que podemos estudiar objetos fríos porque se encuentran al principio o al final de su vida. Son estados extremadamente breves, pero también extremadamente interesantes. De modo que Webb nos ayudará a entender mejor la evolución estelar. El tercer motivo es que en el infrarrojo vemos el universo en expansión. La luz de una galaxia cercana llega a nosotros como si estuviera delante de nosotros. Pero a medida que se aleja, la luz tiene que atravesar un espacio cada vez mayor e ir en contra de la corriente que produce la expansión del espacio. Las distancias aumentan con la edad del universo y con ello la longitud de onda de la luz que se desplaza hacia el rojo. Significa que la imagen de una galaxia que se aleja de nosotros se vuelve cada vez más roja. Pero además, cuanto más lejana está una galaxia, más pequeña se observa, lo que hace que veamos en realidad un objeto más bien débil, muy lejano y monstruosamente corrido hacia el rojo. Elena os contará más sobre esto. ¿Cómo funciona Webb? Es un telescopio y por tanto tiene la capacidad de recoger los rayos de luz que llegan sin perturbar después de viajar hacia el telescopio miles de millones de años.
Cada rayo crea un punto de luz que converge en la imagen que recoge el telescopio. Y una vez que el telescopio funciona, todo el arte, la técnica y el interés consiste en analizar estos pequeños puntos. Y para eso hay una serie de instrumentos situados detrás del espejo del telescopio. Aquí os muestro la estructura que soporta estos instrumentos. NIRCam es el del centro y si os fijáis, veis que está formado por dos platos de berilio sobre los que se montan los sistemas ópticos que analizan la luz. ¿Por qué dos? Porque NIRCam tiene un papel doble. No solo es cámara fotográfica, sino que también permite mantener juntos los 18 espejos que forman la apertura del telescopio. Gracias a sus dispositivos ópticos, los 18 espejos trabajan como un único espejo perfectamente alineado. Por tanto, en realidad hay dos cámaras redundantes, lo que le asegura al instrumento una vida más larga al tiempo que proporciona el doble de datos. NIRCam è fatta con questo tipo di doppia struttura. Per capire come funziona velocissimamente basta guardarne uno, l'altra è l'immagine speculare e questa è la struttura, potete vedere un insieme di scatole e fili e cavi, chissà cosa c'è dentro. Per capire come funziona vi faccio vedere. Os muestro una de las dos estructuras para que entendáis cómo funciona. No se ve lo que hay dentro, pero os muestro un dibujo de cómo la luz capturada por el telescopio entra y se propaga en el interior de estas cajas. Arriba a la derecha viene reflejada un par de veces y después entra en la parte central. Podéis ver un rayo rojo y otro azul que se separan. Hay una especie de espejo que separa la radiación de onda más corta, la azul, que va abajo a la derecha, mientras que la más larga se transmite y llega al revelador de un modo distinto. El diseño es muy simple y convencional, pero su construcción es de una gran complejidad técnica, por el alto grado de precisión que se necesita al trabajar en estas longitudes de onda sin degradar la señal. Tened presente que está a 230 grados bajo cero, a 1 millón de kilómetros de la Tierra, y que por tanto no hay forma de tocarlo ni de repararlo. El esfuerzo para construirlo ha sido enorme y nos ha llevado muchos años. Queste sono le prime immagini che noi abbiamo ottenuto, proprio la primissima immagine che ¿Qué obtiene NIRCam? Esta es la primerísima imagen obtenida digna de ser mostrada. Nos gustó muchísimo, aunque es terrible porque está hecha con los 18 espejos completamente desalineados y trabajando cada uno por su cuenta. Apuntaba a un campo riquísimo de estrellas, la gran nube de Magallanes. Pero lo que se ve es un gran conjunto de estrellas desenfocadas, desalineadas y que no se superponen. Sin embargo, es la imagen que nos ayudó a saber que la luz llegaba a los reveladores y que estos funcionaban, respondían y nos enviaban señal. Faltaba solo alinear los espejos y enfocar, para crear la imagen que buscábamos. En los 6 meses posteriores al lanzamiento, desde Navidad hasta final de junio de este año, trabajamos en esto. Capturamos los 18 espejos, entendimos hacia dónde estaba apuntando cada uno y una vez alineados con repetidos procedimientos, pudimos, después de muchos meses, reconstruir la imagen que aparece a la derecha. Os la muestro agrandada. Esta imagen desencadenó aplausos y estupor en la sala de control, no solo porque la estrella se ve espectacularmente nítida, sino porque inesperadamente aparecen en el fondo infinidad de galaxias. Como curiosidad, os muestro la imagen del mismo objeto tal y como se obtuvo con el mejor telescopio infrarrojo antes del web. Con un poco de agudeza visual se pueden ver las dos galaxias, arriba a la izquierda. Hay una diferencia enorme y está claro que se abren horizontes extraordinarios de conocimiento. È chiaro che questo apre orizzonti straordinari di conoscenza. Este es el mismo campo de la primera imagen que os mostré, la que se veía en blanco y negro, desenfocada y sin alinear, pero ahora con el telescopio optimizado. Es la prueba definitiva de que todo está yendo de la mejor manera posible. Una vez puesto a punto el telescopio, nos preguntamos hacia dónde apuntarlo para obtener una imagen científica y demostrarnos a nosotros mismos, al público y a los colegas que todo iba por buen camino. Escogimos la nebulosa Carina, que se encuentra en nuestra galaxia, a unos 7.500 años luz de nosotros. Os muestro una foto de esta región de formación estelar. Hemos observado con el telescopio la pequeña burbuja de abajo a la derecha. Por muy grande que sea el campo de nuestra cámara, podemos ver solo una pequeña sección, que enmarcamos en rojo. Así que apuntamos web durante horas a esta zona del cielo para obtener una imagen y poder estudiarla. Y esta es la imagen que reconstruimos de esta región, un espectacular borde de la nube de gas. Arriba hay fundamentalmente el vacío que ha excavado la luz de las estrellas lejanas brillantes, y abajo la superficie que se forma. La muestro en blanco y negro, porque en realidad trabajamos en blanco y negro. Las imágenes no son en color, como las del iPhone.
Para encontrar los colores ponemos filtros. Aquí, por ejemplo, uno de 3,35 micras. Un filtro relativamente azul y lo coloreamos con el computador. Si cambiamos a un filtro de 4,44 micras, obtenemos otra imagen en blanco y negro que coloreamos en verde. Cambiando a un filtro de 4,70 micras, creamos otra imagen que coloreamos en rojo. Combinando artificialmente todas estas imágenes en blanco y negro, se obtiene una imagen a color. En realidad, esta imagen se obtiene no con 3 imágenes, sino con 6, porque como os decía, hay 2 canales. Ahora, un minuto para mostraros lo que hay en esta región, de la que podríamos hablar durante horas. La nube en la que se forman estrellas se está erosionando por la luz ultravioleta de las estrellas brillantes de fuera del campo. La imagen no es perfectamente nítida, sino que se ve una cierta nube lechosa. Es la luz, la materia que se erosiona. Es un fenómeno transitorio, efímero. La nube desaparecerá y quedarán solo las estrellas que se formen allí dentro. Lo que estamos viendo es el fenómeno de la destrucción y evolución de las nubes moleculares. La erosión es más fácil donde el material es más suave, pero hay algunos puntos donde la densidad está trabajando y opone mayor resistencia. Donde hay más material que esculpir y expulsar, se forman estas cúspides espectaculares. Al haber dentro tanta gravedad, podemos encontrar dentro fácilmente pequeñas estrellas en formación. Spazzata via, è un fenomeno anche questo transitorio, effimero. Alla fine questa nube scomparirà e resteranno solo le stelle che si sono. Aquí os presento otros 2 casos mucho más débiles, pero igualmente espectaculares. Para nosotros es como un zoológico. Vamos a buscarlas una por una para estudiarlas después. Al centro di queste zone delle piccole stelline che si stanno formando, perché dove la gravità tende a condensarsi di più. Quindi vediamo direttamente, quasi ci puntano alle regioni dove noi vediamo stelle in formazione. Es una especie de carrera contra el tiempo. Las estrellas tienen que formarse antes de que todo se destruya. Porque nada más nacer, comienza ya a disparar material. Recordad aquel jet que os mostré al principio. El que las estrellas en formación disparen estos jets de materia es un fenómeno misterioso, pero característico en toda formación estelar. La stella stessa inizia ad autodistruggere il mezzo. Quando le stelle nascono, iniziano a sparare fuori materiale e qui andiamo a una delle prime immagini, vi ricordate quel jet? Questi getti di materia dalle stelle in formazione sono un fenomeno. Esta es otra imagen solo para mostraros que el cielo en el fondo se llena de galaxias y por tanto, si vamos más allá veremos nuevas galaxias por todos lados, en el universo profundo. A espellere parte del suo materiale che dovrebbe entrare dentro ma invece viene buttato fuori. Questo qui appare in glorioso dettaglio ed è interessante capire. Una última cosa, las imágenes a color son muy bellas, satisfacen a la vista, nos hacen comprender muchas cosas. Pero, ¿cómo de verdad nosotros miramos estas imágenes? Y digo una última cosa para introducir el trabajo de Elena. Cuando nosotros vemos estas imágenes, las vemos en blanco y negro y las pensamos en 3 dimensiones. La luz aparece como una señal tridimensional. He intentado representar aquí cómo llegan los datos. Cada punto del cielo nos da una cierta intensidad, un cierto número, y nuestro arte es la de medir lo que cae dentro de estas campanas de luz, que son como las huellas digitales del telescopio. Certe volte compaiono, altre volte non compaiono, cambiano a seconda della lunghezza d'onda. A veces aparecen, otras veces no. Cambian dependiendo de la longitud de onda. El arte es hacer todas estas medidas, juntarlas y relacionarlas, y entender cuál es la física del espectro. La señal que las puede explicar. 3, 4, 5, 6 puntos, cada uno por una longitud de onda. Es el arte del análisis de una imagen astrofísica. Tenemos que dibujar estos espectros y el ideal sería tener toda la información y no solo 4, 5 o 6 puntos. Tenemos puntos para millones de objetos, pero para algunos quisiéramos tener todos. Esto es lo que hace el espectógrafo, el instrumento del que os va a hablar Elena y que se ha implementado en el web para estudiar en detalle los objetos más interesantes. Grazie Massimo. Bene, io ho un compito un po' più arduo perché devo attirare la vostra attenzione mostrandovi spettri e non immagini. Yo tengo una tarea más difícil porque tengo que atraer vuestra atención mostrando espectros y no imágenes. A menudo se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y Máximo nos lo ha mostrado hoy ampliamente. Primero quiero decir 2 palabras acerca de qué es un espectro, aunque Máximo nos ha dado ya mucha información.
Para hacerlo, quisiera sobre todo recordaros que con nuestros ojos vemos solo una pequeña parte de toda la luz, de todos los colores que se emiten desde el Sol, desde todas las otras estrellas, desde todas las otras galaxias. Todos estos colores se extienden desde las ondas de radio, las microondas, hasta los rayos X y los rayos gamma. Todos forman parte del espectro electromagnético, aunque nosotros podemos percibir con nuestros ojos solo una pequeñísima parte. En cambio, Webb nos abre todo un universo nuevo, porque nos hace ver esta parte del espectro electromagnético en el cercano y mediano infrarrojo, con longitudes de onda que van desde 0,6 a 28 micras. Como ya nos ha dicho Máximo, los astrónomos no miramos toda la luz que viene de un objeto astronómico porque crearía demasiada confusión. Aquí podéis ver una nebulosa planetaria obtenida con Hubble. También esta imagen está representada con colores falsos. No es toda la luz visible representada con el arco iris que vemos abajo, sino que es la composición de 3 imágenes. Una que es sensible al helio, un intervalo de longitud de onda muy pequeña, una pequeñísima fracción de colores, y todo lo que vemos en este caso son solo un conjunto de puntos. Estas son estrellas, y una ligera nebulosidad en el centro. Pero si miramos la misma región en la longitud de onda del oxígeno, vemos que toda la parte central de la nebulosa se ilumina. Y si miramos donde se encuentra el hidrógeno, vemos que este se encuentra principalmente distribuido en la periferia. Esto nos permite, mirando el mismo objeto con distintos filtros, entender cómo los diferentes elementos se distribuyen en el espacio. Comprender, por ejemplo, cómo un objeto se está expandiendo. Esta nebulosa proviene de una explosión y podemos entender cómo evoluciona la explosión. Si combinamos las 3 imágenes, vemos imágenes bellísimas. Vemos que hay áreas que se superponen y podemos comparar cuáles son las diferentes contribuciones. Pero como nos ha dicho Máximo, en este juego perdemos mucha información. No sabemos qué hay entre el verde y el azul, entre el rojo y el verde. Esta información la podemos obtener si en lugar de mirar una imagen, tomamos toda la luz en un cierto intervalo que viene desde esta fuente y la organizamos por energías. Desde la parte de más alta energía, en las zonas de longitud de onda más pequeñas, o en el óptico, o en el azul y el morado, hasta las regiones de más baja energía. Observar un objeto en sus distintas longitudes de onda nos permite inmediatamente comprender cuáles son las partes más energéticas, cómo varía la energía de los distintos elementos. Otra cosa que observamos al mirar un espectro es que a menudo hay algunas líneas oscuras. Son la firma de los distintos elementos químicos, el hidrógeno, oxígeno, carbono, que están presentes en la atmósfera de una estrella, en el gas de una galaxia, que han robado un poco de la energía que nosotros estamos estudiando. Estos elementos tienen todos una posición precisa. Cada vez que vemos una línea de hidrógeno, la encontramos siempre en la misma posición. Lo mismo para el oxígeno y también para el helio o para el hierro. Cada vez que vemos una línea, podemos inmediatamente saber quién es el responsable de esta señal. La otra cosa que vemos es que estas líneas tienen una profundidad diferente, longitudes diferentes. Comparando los espectros de estrellas distintas, podemos estimar cómo de abundante es el oxígeno en la atmósfera de una estrella respecto a otra, cuánto carbono hay con respecto al hierro, o podemos también entender cuál es la gravedad en la superficie de una estrella, en la atmósfera de un planeta, y podemos entender también la temperatura. Así que un espectro vale más de 1000 imágenes. Normalmente vemos una fuente con una pequeña abertura para ver cada vez un espectro. Y esto se vuelve muy costoso si pensamos en cuántas imágenes hay en una imagen de NIRCam. Otro modo que tenemos a disposición, por ejemplo, es el de tomar una imagen del campo profundo, como la que nos mostró John al principio, y en lugar de mirar con un solo filtro, usar un prisma. En este caso, en lugar de ver fuentes puntuales, alineadas y maravillosas, para las que hemos empleado meses, tenemos luz dispersada en espectros que terminan por superponerse uno encima del otro.
Para limitar la confusión, tendemos a usar espectros de baja resolución, que son compactos. Y esto ya nos permite ver, por ejemplo, que en estas galaxias lejanas que han sido iluminadas y han sido aumentadas por las lentes gravitacionales, como nos explicó John, podemos ver que en estas galaxias hay hidrógeno y oxígeno. Los dos arcos que se evidencian en esta imagen en realidad tienen la misma distancia, la misma composición química, porque son la misma imagen de la misma galaxia, producida dos veces por la lente gravitacional. Y esto se puede demostrar inmediatamente simplemente mirando un espectro. E questo lo si può dimostrare immediatamente semplicemente guardando uno spettro. Ora, questo è uno spettro a bassa risoluzione. E quindi, di nuovo, perdiamo informazione. Pero este es un espectro a baja resolución y por tanto de nuevo perdemos información. Lo que queremos es tratar de ver en más detalle qué es lo que caracteriza a estas galaxias. Y lo hacemos usando espectros a alta resolución y un truco. Delante de NIRSpec, nosotros pusimos una reja de 250.000 rendijas que podemos abrir independientemente una de la otra. Esta es una red que está delante del revelador. Y este es un detalle de todas estas rendijas. Abajo podéis ver una indicación que dice 300 micrómetros. Y esto nos da la idea de lo pequeñas que son estas rendijas. Un cabello tiene 70 micrómetros. Así que en cada rendija podemos, por tanto, poner como máximo 3 cabellos. Y cada una puede ser abierta independientemente. NIRSpec ha sido construida en colaboración con la Agencia Espacial Europea, con la NASA, con Airbus. Esto es un test de laboratorio en el que hemos abierto una a una las rendijas para recrear los logos de los distintos patrocinadores. Obviamente, este mismo juego lo queremos hacer observando algunas de las galaxias más interesantes que están presentes en el campo profundo. Hemos seleccionado 40 galaxias, que difieren por distancias, por la forma. Algunas son espirales, otras son elípticas, algunas son los arcos que nos mostró al principio John. Y en particular, en este ejemplo, os muestro 4 de las galaxias más lejanas que hemos identificado en esta imagen. Queste galassie vanno da 6 a 8 Redshift 6, 8 e che quindi ci mostrano. Estas galaxias van desde el corrimiento al rojo 6 al 8 y por tanto nos muestran una luz que ha empleado de 11 a 13.1 mil millones de años para llegar a nosotros. La galaxia más abajo, la más lejana, se veía así ya 700 millones de años después del Big Bang. Y podemos entender cuán lejos están estas galaxias simplemente mirando cómo esas dos líneas roja y azul que os mostré antes se mueven con la longitud de onda. Es el corrimiento al rojo que nos explicó antes Máximo. Y ahora que tenemos una mejor resolución, el oxígeno, la línea azul que os mostré antes, es ahora una línea doble. Somos capaces de ver muchos más detalles. Sobre todo, si miramos solo un espectro, el de la galaxia más lejana, vemos que hay muchos más elementos. Hay neón, hidrógeno, oxígeno. Y nos emocionamos muchísimo la primera vez que vimos este espectro, porque hay una pequeña línea del oxígeno, que es el oxígeno auroral. Esta es la línea que en el universo cercano utilizamos para medir la metalicidad, la composición química de una galaxia, para saber qué elementos han formado las estrellas de una galaxia a lo largo de toda su vida. El desafío era que nosotros la veíamos solo a Redshift 3. En cambio, ahora conseguimos verla a Redshift 8. Y esto no nos lo esperábamos. Pero sobre todo, esto significa que nosotros podemos comparar la composición química de las galaxias durante toda la evolución del universo. Y podemos hacer el seguimiento de cómo ha crecido y evolucionado el universo durante toda su expansión. Esta es la demostración de que con Webb seremos capaces de entender cómo ha evolucionado el universo. Hasta ahora os he enseñado cómo usar NIRSpec con las galaxias. Otro modo que podemos utilizar es usar todos los espectros en orden. Podemos hacer el NIRSpec Integral Field Unit.
Esto que veis son 11.900 espectros, uno junto al otro, para hacer la reconstrucción de los elementos químicos en el corazón de esa galaxia donde se encuentra un núcleo galáctico activo, un agujero negro gigantesco que está comiendo una cantidad espantosa de material y de este modo se vuelve muy luminoso. En esta imagen, la radiación que viene del agujero negro ha sido temporalmente sustraída para mostraros cómo incluso en el caso de los agujeros negros, que tienen masas enormes, se ven todavía jets de material que vienen expulsados al medio. Hay dos jets, uno que apunta hacia abajo y otro que apunta hacia arriba. Y la parte más brillante que podéis ver es donde el chorro impacta. Se encuentra con el material del agujero negro y a causa de la fricción del golpe se vuelve luminoso. Questa è l'immagine prima che sottraessimo il contributo dell'AGN centrale, per farvi vedere come sono diversi gli spettri in luoghi differenti intorno al buco nero. La parte centrale è dove abbiamo Esta es la imagen antes de sustraer la contribución del eje central, para haceros ver lo diferentes que son la distribución del espectro de luz en lugares distintos alrededor del agujero negro. La parte central es donde tenemos un disco viscoso del material que está precipitando lentamente sobre el agujero negro y donde vemos una amplia banda de silicatos que es esa línea verde. En cambio, arriba tenemos el espectro del jet lanzado al espacio. Veis entonces que hay líneas sutiles, todas de emisión. Estas son las líneas de un gas fuertemente excitado, como cuando vemos el gas en los tubos de neón que tenemos en el techo. Podemos, en vez de mirar un simple espectro, ver cómo se distribuyen los elementos para hacer mapas. Y después también ver cómo estas líneas se mueven hacia el rojo o hacia el azul, para entender cómo el gas se mueve en el espacio. Una línea que se mueve hacia las longitudes de onda rojas es la de un objeto que se aleja de nosotros. Una línea que se mueve hacia los colores más azules es una línea de un objeto que se está acercando a nosotros. Y estos son los mapas del argón, del neón o del hidrógeno moleculares, coloreados de acuerdo a cómo se mueven en el espacio. Rojo se aleja, azul se acerca. Y en estas regiones tenemos diferencias de velocidad de 400 km por segundo. Luego, obviamente, como mencioné antes, queremos usar el NIRSpec para estudiar cómo se forman las estrellas, ver dónde se encuentran los elementos necesarios para la formación de la vida, para transportar moléculas como el agua, los hidrocarbonos, en planetas como la Tierra. Y además, y esto es probablemente la cosa que me parece más espectacular de lo que podemos hacer con Webb, podemos estudiar la atmósfera de los planetas. Máximo os mencionó que ponemos el telescopio en el espacio para evitar la atmósfera terrestre, que tiende a absorber parte de la luz. Por tanto, cuando un planeta pasa delante de su estrella, hace como una sombra. Hace disminuir la luz de la estrella, pero su atmósfera continúa disminuyendo aún más la luz de la estrella. Roba algunos colores a la luz de la estrella porque hay elementos químicos en la atmósfera del planeta. Si nosotros sustraemos el espectro de la estrella sola y el espectro del planeta cuando pasa delante de su estrella, podemos ver el espectro de la atmósfera del planeta. Hemos probado hacerlo con Webb, mirando un planeta sobre el cual, gracias a Hubble, se sospechaba que pudiera existir agua en la atmósfera, pero la prueba no era definitiva. Y en poquísimo tiempo, en 1 hora o 2 de observación, Webb ha demostrado definitivamente que en la atmósfera de este planeta hay agua. Así que con Webb podemos identificar planetas similares a la Tierra, planetas similares a Neptuno, planetas similares a Júpiter. Y de este modo, esto no son los espectros de Webb, son solo simulaciones, pero quería mostraros cómo distintas temperaturas o distintas gravedades pueden cambiar la forma de un espectro y podemos inmediatamente interpretar qué estamos viendo. Por tanto, una vez más, un espectro es más de 1000 imágenes y NIRSpec puede hacer casi 250.000 de espectros. Haced vosotros las cuentas. Pero hace falta una imagen para saber dónde tomar este espectro. Tienes que decidir hacia dónde mirar. Beh, sentite, io penso che
ci siamo fatti ancora di più, no? Un'idea della novità che si sta affacciando all'orizzonte. Io adesso volevo fare una domanda a voi rápida. Yo ahora quisiera haceros una pregunta rápida, pero más personal. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que para llegar a lanzar el instrumento, a calibrarlo, a hacerlo funcionar, a recoger estos primeros resultados, ha sido necesario un arriesgado recorrido de varios decenios. La cantidad de cosas que podrían fallar es enorme y, por tanto, cuánta paciencia, cuánto rigor, cuántos temores. Por esto me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué os ha sostenido más en todos estos años de trabajo y dificultad? ¿Y nos contáis un momento particularmente crítico por el que hayáis pasado? ¿O también un momento entusiasmante de toda esta historia? A vivere o magari un momento entusiasmante di questa storia. Massimo, comincia tu. Vado io. Momenti critici ce ne sono stati. Ci sono stati momenti critici legati a problemi tecnici. Ha habido momentos críticos, muchos ligados a problemas técnicos. De vez en cuando hay algo que no funciona en un instrumento, en el de otras personas o en el propio telescopio. Pero quizás el desafío más grande ha sido el paso del tiempo. El hecho de que cada 2 o 3 años se posponía el lanzamiento. Esto ha implicado un ejercicio de paciencia y de obediencia, y en el fondo casi de ironía entre nosotros. El ejercicio de entender que las cosas grandes necesitan tiempo, paciencia, fidelidad, excelencia. Y la excelencia tiene su precio. Quizás este ha sido el ejercicio, la provocación más grande. Yo he empleado la mayor parte de mi carrera en esto. Y si el web se hubiera lanzado hace 15 años, quizás me habría dedicado a otra cosa. Pero estás hasta el fondo obedeciendo al camino en que te han puesto para llegar a hacer algo grande. Questa è la cosa che mi viene da dire. Elena. Io in realtà ho raggiunto il progetto piuttosto. Yo en realidad llegué al proyecto más bien al final, solo 3 años antes del lanzamiento, así que no he sufrido tanto como vosotros. Pero llegué al proyecto muy emocionada. Cuando era estudiante me preguntaba, ¿qué hace un astrónomo? Quizás lanzar un telescopio espacial. Y me he encontrado formando parte del grupo que lanzaría el telescopio espacial. Estaba en las reuniones donde hablaba John y se me ponía la piel de gallina porque yo estaba en la misma sala con él. E poi è arrivata la pandemia e questa è stata per me una cosa devastante. Lavorare. Luego llegó la pandemia y para mí fue terrible. Seguir trabajando con horarios locos, tratar de animar al equipo de personas maravillosas que trataban de ayudar a sus hijos a estudiar desde casa y mientras tanto tenían que hacer una presentación frente al director sobre cómo estábamos avanzando en el trabajo mientras los niños subidos a su espalda les tiraban de los pelos. Continuare a motivare il team per me è stato veramente devastante, mi ha veramente consumato, ma la volta che abbiamo visto la prima stella fuori. Continuar motivando al equipo para mí ha sido devastador. Ha consumido mis fuerzas. Pero cuando vimos aquella primera estrella enfocada, cuando vimos la imagen de esa estrella luminosísima en un punto en que nosotros pensábamos que no existirían galaxias, y en cambio cada 5 píxeles había una sorpresa para los ojos. Han sido 3 horas en las que nadie ha trabajado. Cada uno quería ver los detalles de la imagen, cada rincón. Y allí valió verdaderamente la pena. Era solo el momento de jugar a descubrir verdaderamente el universo. Gracias. John. Yes. I have this interesting perspective of having worked on this project for all 27 years. Yo tengo la interesante perspectiva de haber trabajado en el proyecto desde hace más de 27 años, pero nunca he sufrido. He estado siempre contento más allá de lo que podía suceder. Pensaba que era un proyecto único en la historia, que no había otra forma de alcanzar estos grandes descubrimientos. La verdad es que soy afortunado porque he trabajado con un equipo fantástico que ha hecho posible esta gran aventura. Así que quiero expresar mi gratitud y mi afecto por todos ellos.
protection for the people that I work with. Un'ultima domanda per concludere la nostra conversazione. Noi viviamo in un momento molto difficile a livello internazionale. Una última pregunta para concluir. Vivimos tiempos muy difíciles en el ámbito internacional. ¿Cómo sentís vuestro trabajo y cómo percibís que también una hazaña científica como esta puede colaborar para el bien común y puede ser algo positivo para todos? Web è il risultato di un'incredibile collaborazione tra l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada. Ci sono decine di nazioni che hanno lavorato. Sobre todo, Web es el resultado de una colaboración increíble entre Europa, Estados Unidos y Canadá. Hay decenas de naciones que han colaborado para la realización de Web. Hay cientos de empresas y 20.000 personas que han hecho este proyecto posible, con la dedicación de 27 años de trabajo. Indudablemente, esto requiere una colaboración entre los pueblos para conseguir realizar algo tan grande, para poder realizar estos objetos tecnológicos fantásticos. Pero las imágenes de Web también nos recuerdan que somos un planeta muy pequeño, un granito de arena, y que todos los demás están realmente lejanos. Por tanto, tenemos un granito de arena en el que vivir y tenemos que cuidarlo, tratarlo un poco mejor. Ne abbiamo uno di granelli di sabbia dove vivere, dobbiamo prendercene cura e trattarlo un po' meglio forse. Per non ripetere quello che ha detto Elena, che ha fatto terra bruciata sulle cose, quello che mi viene da dire come riflessione personale, ripensando ai tempi e ai periodi, no, agli anni in cui viviamo, è che mi rendo conto del fatto che mi sono abituato a vivere in un ambiente di eccellenza. Cioè la mia fortuna, quello che a me è capitato facendo queste cose qua, è che sono Mi reflexión personal sobre el tiempo actual es que me estoy dando cuenta de que me he acostumbrado a vivir en un ambiente de excelencia. Mi fortuna, lo que me ha sucedido, es que me ha hecho familiar colaborar con personas excelentes y expertas en su propio trabajo. Cuando leo el periódico, me viene a la mente preguntarme cómo sería el mundo si trabajáramos todos así. Tengo que decir que es bello, es entusiasmante. Podemos hacer grandes cosas. Cada uno hace lo que le toca hacer como Dios manda. Porque yo he trabajado en este ambiente, me he acostumbrado a trabajar en este ambiente y a respirar este perfume. Y es una aventura entusiasmante porque si nos juntamos de verdad podemos hacer cosas maravillosas, de locos. Es lo que quisiera transmitiros como científico. Pero hace falta este entusiasmo, esta pasión por hacer bien las cosas. Escuchar a quien sabe, seguir las cosas verdaderas, leer, informarse de verdad, ser responsable de lo que vas diciendo a tus colegas. Hay todo un modo de proceder que requiere un rigor, una honestidad y también la belleza de algo bien hecho. Ese es el secreto de Web. Leggere, informarsi veramente, essere responsabili di quello che dici ai tuoi colleghi. Non so, c'è tutto un modo di procedere che chiede il rigore, l'onestà, la bellezza di una cosa fatta bene. E questo è il segreto di Web. John, la parola a te. Yes, I have often thought of President Kennedy, who said when we were going to go to the moon, he said, we are going to do this incredibly difficult thing, not because it is easy, He pensado a menudo en el presidente Kennedy, que cuando estábamos a punto de ir a la Luna, dijo, haremos esta cosa increíble, no porque sea sencillo, sino precisamente porque es difícil. Y haciéndolo, vamos a aprender cómo superar las dificultades. Y lo hemos conseguido. Hemos permitido al ser humano superar increíbles dificultades. Por desgracia, hoy recibimos continuamente noticias horrorosas, pero nosotros hemos hecho algo increíble y fantástico. Hay cosas que vemos como dificultades y trabas y problemas, pero también podemos afrontarlas positivamente. Grazie. Io volevo veramente ringraziare i nostri ospiti a nome di tutti
Perché ci hanno dato una testimonianza científica e personale. Gracias a nuestros invitados en nombre de todos, porque nos han dado un testimonio científico y también personal de un trozo de historia, de un momento particular de esta aventura. Hemos visto algunas primicias de este proyecto y a pesar de que a lo mejor no hemos entendido todos los detalles, hemos entendido la emoción que ellos mismos han vivido. Es como si, mostrando sus presentaciones, lo hubieran visto hoy por primera vez, porque estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca. Es un momento particular porque vemos las primicias y que este instrumento realmente funciona. Entonces es este un momento de espera, de algo que aún ha de suceder. Ellos siempre hablan del futuro, de lo que ha de suceder. Esto es lo que hace más viva la investigación y también más viva toda la experiencia humana. La certeza del futuro. La certeza de la posibilidad de que el futuro se desvele, porque existe el instrumento y funciona. Y la primicia es solo una anticipación, es como el paradigma de nuestras vidas. Este esfuerzo por ver lo que es tan lejano, que aparentemente es extraño, este esfuerzo y este entusiasmo por llegar allí, hasta la profundidad del universo, este abrir una nueva ventana al universo, como dice el título del encuentro, requiere abrir los ojos. Cuando uno abre la ventana, eso no basta. Hay que abrir los ojos, abrirse a esperar la novedad. Esto no vale solo para el web, sino también para todas nuestras vidas, y esta es la actitud más verdadera, sana y constructiva en cualquier trabajo y en cualquier momento de nuestra vida. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia y por vuestros testimonios.